Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Aquí vamos a nuestro segundo tema, que está incluido dentro del gran tema general, que es el gran pacto de Dios. En la clase pasada nosotros terminamos viendo a Pablo, un poco de la conversión de Pablo, qué significaba la conversión y cómo él se sentía miserable cuando era Saulo y luego se transforma en Pablo, ¿no es cierto? Entonces, pero habla de que todo ser humano está en la condición de Pablo cuando Pablo era Saulo, digamos, y no conocía a Cristo. Pero vamos a retomar aquí unas citas que no quiero que las dejemos a un lado y luego vamos a tomar estas citas y luego vamos a retomar lo de Pablo. Muy bien, pero antes de eso vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta presentación. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tu bondad, por tu amor. Sabemos que nada que hagamos por ti, Señor, puede de alguna manera compensar el enorme sacrificio que tú hiciste, pero queremos servirte porque tú lo mereces, Señor, porque eres bueno, porque te amamos y te rogamos que así tú puedas presentarte a nosotros, Señor, en esta clase, que tú puedas revelar esas cosas lindas que necesitamos conocer y también aquellas cosas que no son lindas, pero que nos ayudarán a mantenernos, Señor, a resguardo para que tú puedas trabajar en nosotros. Rogamos tu presencia, tu bendición inmerecida, el perdón de nuestros pecados y que nos guíes en esta presentación en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, ahora sí vamos con esta cita. ¿Ya? Parece que hay un pedacito abajo que no le corté, pero es ahí. Se cita Juan 15:22, o sea, el Espíritu de Profecía está citando Juan 15:22, quizá para que lo tengamos ahí, se los leo, ¿qué dice Juan 15:22? Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver aquí es qué pasa porque nosotros, claro, tenemos más o menos la idea perfecta en qué consiste la conversión, que Dios nos atrae, se revela a nosotros. Dijimos que incluso se trata de revelar a toda persona de este mundo, el Espíritu Santo está actuando en todos, no importa que no tengan una religión, pero se está tratando de actuar y conducirlos hacia Él. Pero, ¿qué pasa cuando yo dije que era mucho más difícil si uno no tenía una verdad explícita, ¿no? Si no contaba con la revelación de Dios, digamos. Entonces, aquí nos va a explicar que esta es en realidad es la causa de que eh, nosotros tenemos que usar, o sea, si no usamos nuestra conciencia y si nuestra conciencia no está muy sanita, vamos a necesitar la palabra, ¿ya? Pero Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que Él nos ha dado y de acuerdo a cómo hemos recibido lo que nos ha dado. Y aparte de eso está el tema de la vida eterna, que vamos a ver que no va relacionado solamente con este tipo de juicio. Y vamos a ver por qué. Entonces dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, por ninguna de las dos cosas. O sea, no, mejor no me hable. Hay gente que dice, no me hable de esa cuestión porque me da miedo Apocalipsis, porque habla tantas cosas que prefiero prefiero no escuchar. Y algunos no se esfuerzan por comprenderla. Está la parábola de los terrenos cuando dice que la semilla que cayó sobre las piedras, vinieron las aves y se la comieron. Y eso dice el Señor, son los que oyen la palabra pero no la entienden y entonces el diablo arrebata la semilla que fue puesta en su corazón. Gente superficial, que se contentan con escuchar más o menos una cosa, entienden, la otra no, pero no les importa mucho, piensan que a lo mejor no es tan importante, no tienen mucho interés. Y esos, ambos casos, tanto como que no se esfuerzan por oírla, ni que tampoco se esfuercen por comprenderla, porque pueden que la oigan, pero no la comprenden, ambos, pensando que si no oyen, serán responsables, y algunos piensan, no, mejor no sé, mientras menos sé, más feliz soy. Eso es como esconder la cabeza debajo de la arena. Póngale usted que vive en una costa y se da una alarma de tsunami y usted deja el aviso. Cuando hay alarma de tsunami, por favor, no me digan porque mientras menos sé, más feliz soy. ¿Cómo andaría eso ahí? Pésimo, porque viene el tsunami y usted, el golpe avisa, ¿no? No va a alcanzar a escapar, no va a alcanzar a prepararse, nada. Pero es que usted le tiene tanto miedo al tsunami y prefiere que no le digan. Es absurda esa postura. ¿Se fija? Entonces, así de absurda es la postura de muchos que prefieren no escuchar sobre la verdad porque piensan que así Dios no nos va a tener por responsables. Pero ¿qué va a pasar con esos? Dice aquí, serán considerados culpables ante Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron una oportunidad de oír la verdad,
pero no quisieron, no se esforzaron, no se esforzaron. Y algunos ni siquiera quieren, pero otros más encima no se esfuerzan y pensando que no le iba a pasar nada, entonces Dios los va a tener por responsables. Lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. Hay una cita que dice que hasta él pagó por el pecado de Caifás. Imagínense. Ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Y Caifás tuvo una ceguera voluntaria. Cristo había hecho provisión para su pecado, pero en el caso de él, la ceguera fue porque quiso. Él no quiso. No quiso ver la verdad. Él se cerró y todos los dirigentes religiosos se endurecieron su corazón para no creer en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Los pecados por ignorancia tienen una expiación que Jesús ha hecho para los que se esfuerzan, ¿no? Pero que no conocen algunas cosas, entonces Dios las perdona. Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria, el que no quiere saber. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Ese es el problema. Cuando nosotros hemos resistido, ¿ya? El Señor Jesús un momento le dijo, vosotros sabéis quién yo soy. Y el Espíritu de Lucía dice que fulguraba la divinidad a través de la divinidad y que por eso ellos en cierta forma como que de repente se frenaban porque sentían las evidencias, sentían el actuar del Espíritu Santo, visualizaban que era un ser especial el que está delante de ellos, pero se resistían a creer y lo rechazaban. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Eso estamos claros. Entonces, así, tú no sabías, tú no guardaste el sábado. Pero ¿cómo y por qué? ¿Qué pasa con el sábado? ¿Y qué es guardar? Si no tiene idea. No puede ser condenado por una luz que nunca tuvo. Pero si tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y de llegar a familiarizarse con la verdad, y sin embargo se negó a aprovechar su oportunidad, estará entre aquellos de quienes Cristo dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se fijan? Así es que es cosa grave esta de la indolencia, cosa grave de por el susto mejor alejarse y no querer saber, porque Dios lo va a pasar, lo va a dar como materia pasada, ¿ya? Entonces va a dar la materia por pasada. Así que cuidado con esto. Ahora dice, los que deliberadamente, o sea, adrede, se colocan donde no pueden tener una oportunidad de escuchar la verdad, ya esos que arrancan, que no quieren saber, serán considerados entre los que han escuchado la verdad y han rechazado persistentemente sus evidencias. O sea, tan igual como si las hubieran escuchado. Así que ahí está la cita de la Review Herald, está en el comentario bíblico de tomo 5, el comentario de Energía de White, de San Juan 15:22, párrafos 1 al 2. Siguiente. Muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo porque desean amoldarse a las normas del mundo. Aquí está la razón. Se niegan a obedecer la verdad. ¿Por qué? Porque no la entienden, porque no la conocen y no les tinca cosas que oyen por ahí. No. Se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo porque desean amoldarse a las normas del mundo. Y la verdad se nos impide, ¿no es cierto? La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio. La verdad y la luz que alcanzaron a percibir, los van a condenar, porque en el fondo el amor al mundo era lo que les hacía alejarse de la verdad. ¿Ya? Acá, este texto tan importante y a veces mal entendido de Pablo, de Romanos 2:12, dice, porque todos los que sin ley, si ustedes pueden leerse todos los versículos circundantes, se los aconsejo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ya, aquí, primera parte, sin ley, o sea, no la conocían, ni sabían que había 10 mandamientos. Por lo tanto, transgredieron la ley por ignorancia, ¿ya?
Entonces Dios no va a tener una pena para ellos acorde al pecado que tuvieron, porque ellos ni sabían que existía ley, ni sabían que eso era pecado. Entonces, sin la ley o sin el peso de la ley, también perecerán. O sea, el hecho de que no hayan sabido la ley, no va a decir Dios, pero como ellos no sabían, yo me lo voy a llevar al cielo igual, porque tal ellos no sabían. No, igual van a perecer. ¿Se fijan? Pero van a perecer sin el peso de la ley, sin la ley. La ley no va a caer el peso de la ley sobre ellos. Van a perecer sin la condenación de la ley, pero van a perecer, no pueden vivir porque no tienen idoneidad para el cielo. ¿Ya? Pero no van a ser castigados por haber violentado la ley, sino que sencillamente van a morir porque no tienen idoneidad para vivir en el cielo. Y todos los que bajo la ley, mírense, yo contrasté aquí, sin ley, porque no la conocen. Acá, bajo la ley, por la ley. Estos son los que la conocen. Están bajo la ley porque la conocen. Y son juzgados por la ley porque la conocen. Entonces dice, ahora, y todos los que bajo la ley han pecado porque eran conscientes de esa ley, entonces, ¿qué pasa con ellos? Por la ley, por esa ley, que eran conscientes cuando pecaron, por la ley, por esa ley, serán juzgados. Entonces, aquí, ¿cómo se hace con esos que no quisieron escuchar? Dijimos, les va a ser tomada la materia por pasada. Ellos tuvieron cómo tener acceso a la ley. Entonces, como tuvieron la oportunidad de tener acceso a la ley y no quisieron estar bajo la ley, el Señor los pone bajo la ley igual, porque les da la materia por pasada. Y como los pone bajo la ley y pecan estando bajo la ley, van a ser juzgados por esa ley que no quisieron entender. Estos de acá no la tuvieron, no tuvieron oportunidad, ni siquiera saber que había ley. Estos tuvieron la oportunidad. Por lo tanto, como la tuvieron y la rechazaron, van a ser juzgados por el peso de la ley. ¿Se fijan? Y si más bien la conocieron, todavía peor va a ser el castigo, porque dice que aquel que hizo cosas dignas de azotes, pero sin saber que eran tan terribles, va a ser azotado poco. No dice que no va a ser azotado, dice que va a ser azotado poco. Pero el que, sabiendo que lo que hacía era malo, lo hizo igual, ese va a ser azotado mucho. ¿Ya? Entonces es proporcional a la responsabilidad. Pero eso significa que los que tuvieron acceso a saber mucho van a ser castigados mucho también, porque tuvieron acceso a más que otros que tuvieron acceso a poco. Los que tuvieron acceso a poco van a ser castigados por ese poco al cual tuvieron acceso y no accedieron, porque es la luz que se les presentó, esa luz que se les presentó. Pero los otros que tuvieron más luz, se les presentó una luz más grande, van a ser castigados por esa luz más grande, la hayan o no la hayan aceptado. ¿Se fijan? Entonces, por eso que Moisés no podía ser perdonado por golpear 2 veces la roca. ¿Se fijan? Un pecado que era pequeño para otros que hacían cosas mucho más burdas. Pero Dios no le podía perdonar eso a Moisés y se quedó fuera de entrar a la tierra prometida por ese pecado. Bueno, a la tierra prometida, terrenal en todo caso. Vamos a leer aquí un ejemplo que nos va a ayudar a entender eso, que yo les decía que aquí cuando se está sin ley igual se perece. Eso, el hecho de que no hayan conocido la ley y no hayan tenido acceso o oportunidad a conocer la ley, no quiere decir que por eso se van a salvar, porque no tienen idoneidad, entonces van a perecer, pero no van a perecer bajo el peso de la ley por la condenación de la ley. Hay un ejemplo porque la hermana White habla de los esclavos, y la cita la dejé aquí abajo, Primeros Escritos 2:76, y se las voy a leer. Dice, vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. ¿Se fijan? Dios no puede llevar al cielo a ese esclavo. ¿Por qué? Porque fue mantenido en la ignorancia. ¿Se fijan qué importante conocer un mínimo de cosas, por lo menos, acerca de Dios? Fue mantenido en la ignorancia y la degradación. No es que él se mantuvo en la ignorancia, fue mantenido, forzado a estar en la ignorancia, a no saber ni siquiera de la existencia de Dios. Y mantenido en la degradación, haciendo todo lo que el amo decía, fuera moral o inmoral. Entonces Dios no lo puede llevar al cielo. Anda y mata esto. Anda y quémale la cosecha a ese otro. Anda y acuéstate con esta mujer porque quiero que tengas hijos con ella, porque tú eres fuerte y ella también es fuerte, quiero tener esclavos fuertes. Estaban hechos solo para obedecerle a su alma. Entonces dice, no puede llevar
al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. ¿Qué puede hacer? Aquí dice, le permite ser como si nunca hubiera sido. O sea, no va a experimentar la resurrección, porque si la experimentara tendría que experimentar el castigo de los que resucitan como perdidos, pero en el caso de ellos, como fueron mantenidos en la ignorancia, no van a experimentar resurrección, van a ser como si nunca hubieran sido. Mientras dice que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. Entonces la justicia de Dios estará satisfecha. Y dice todavía que tendrán que sufrir 10 veces más, dicen otras, que otros, por haber eh, eh, abusado de otro ser humano que perdió la vida eterna por culpa de ellos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que habíamos quedado, porque habíamos visto a Pablo, ¿no es cierto? Y esto la vimos, que ansiaba la pureza, la justicia, que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación, dijimos, ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí es donde quedamos la clase pasada, entonces retomamos de acá. Dice, Pablo dice que en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos externos, se hace la explicación ahí mismo, era irreprensible, ¿ya? Actos externos, y lo explicamos también. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo, o sea, la intención de la ley, ese es el carácter espiritual de la ley, la intención que había en el corazón de Dios, la manera de ser de Dios, reflejada en la ley. Acuérdense, Cristo es la encarnación de la ley. Dice, cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo pecador. Juzgado por una norma humana, se había abstenido de pecado. Casi que lo absolvían, por decir de alguna forma, los dirigentes de su tiempo encontraban, excelente candidato para ser alguien importante en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque les obedecía todo lo que ellos le decían y era celoso para hacer todo lo que sabía Pablo que a ellos les gustaba, perseguir a los cristianos. Entonces él pensaba que lo estaba haciendo re bien porque esos eran herejes según él y pensaba que Dios estaba de acuerdo que él persiguiera y matara y destruyera a los herejes. Entonces, juzgado por esa norma humana, se había abstenido de pecado, porque todo lo demás, que él sabía que era pecado, cometer adulterio, qué sé yo, blasfemar en contra de Dios, o qué sé yo, todas esas otras cosas, él las cumplía, guardaba el sábado, o digamos externamente, aunque estaba pensando a lo mejor cómo voy a asesinar a los cristianos, pero externamente él lo cumplía. Pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. Aquí está la reacción de un hombre que ahora es confrontado con la ley, porque la ley nos lleva a Cristo. Y entonces se vio como Dios lo veía. Se inclinó humildemente y confesó su culpa. Fue lavado, fue limpiado. El pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. Y esta es la función de la ley. Dice que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, es el que nos reprende y el que nos dice, estás mal. ¿Tú crees que lo estás haciendo muy bien? Mira cómo es Cristo. Estás totalmente en dirección contraria. Y entonces queda aterrorizada la persona. Y eso le pasó a Pablo, Saulo, porque él era sincero. Pese a las tremendas tonteras que hacía, maldades grandes, él pensaba que lo estaba haciendo bien, sinceramente equivocado. Eso no lo justificaba. Y por eso tuvo horror cuando se dio cuenta de que estaba haciendo justamente lo contrario a lo que Dios quería. Y se volvió como humilde. Entonces, para caminar con Dios, primer requisito es ser humilde. No pensar que siempre se tiene la razón y ir como un caballo corriendo para adelante, atropellando todas las cosas. Hay que detenerse a reflexionar si lo estamos haciendo bien.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer un autoexamen, de vez en cuando detenernos y reflexionar junto con el Espíritu Santo. Ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener y atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandezas. Dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio. Fíjense que, primero, ¿tenía ambición de grandeza? Sí tenía, porque de hecho era un prometedor candidato, joven todavía, para formar parte del Sanedrín, un hombre importante. Pero tampoco deseó más venganza, porque él parece que era de los que no le gustaba que nadie se fuera a rebelar en contra de sus designios, de su voluntad. Y era bueno para discutir, acuérdense que sabía mucho, había sido criado a los pies de Gamaliel, ¿ya? Incluso trató como de hacer un método así, pero hacerlo, digamos, como decimos nosotros, en buena onda, para convencer a las personas y se dio cuenta que eso ni siquiera servía para nada. Y trató en Atenas de hacer algo con el conocimiento que tenía, abordar a ellos con la filosofía y todo, y se dio cuenta que eso no servía para nada. Él dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, que antes no. ¿Cómo iba a admitir una persona tan docta que le llamaran la atención? Al desdén o al desprecio, incluso al desprecio, sabiendo que ahora estaba en lo correcto y que otras personas estaban equivocadas, ahora no las juzgaba a ellas como él antes las había juzgado. No buscó más la unión con el mundo, posición social u honores. No derribó a otros. Mire qué importante, esto pasa mucho. Nosotros le llamamos aquí en Chile a serrucharle el piso a otro. No derribó a otros para ensalzarse él. Se volvió manso, condescendiente, dócil y humilde de corazón porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Este es el cambio de Romanos 7 a Romanos 8. El hombre de Romanos 7 es Saulo, el hombre de Romanos 8 es Pablo. Entonces se volvió manso cuando se encontró con Cristo, condescendiente, dócil y humilde de corazón. Aplicó la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esa es la regla de oro. Entonces él dijo, yo quiero que los demás sean mansos conmigo, yo debo ser manso con ellos. Quiero que sean condescendientes conmigo, debo ser condescendiente con ellos. Debo ser dócil con ellos si quiero que ellos sean dóciles conmigo, y debo ser humilde de corazón si quiero que ellos sean humildes. Porque había aprendido su lección, ¿en dónde? En la escuela de Cristo. Y la escuela de Cristo a veces da golpes duros para que podamos entender. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más a su imagen. No solamente hay conversión, la conversión no para ahí, hay crecimiento, porque uno crece en la medida que aumenta su conocimiento de Cristo. Mientras más uno lo conoce, más se llega a parecer a Él. Va viendo nuevos aspectos del carácter de Cristo y se rinde a esas cosas y dice, oh, yo no había percibido esto, pucha, pensar que yo no soy así, yo tengo que ser como Jesús, y se va imitando y se va creciendo y se crece y se crecía más y más a su imagen. Dedicaba todas sus energías a ganar almas para Cristo, porque quería de alguna manera hacer ahora algo bueno por Cristo. Siempre había querido hacer algo bueno, pero antes en forma equivocada, ahora en la forma correcta. Cuando le sobrevenían pruebas, debido a su abnegada labor por las almas, se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios y amaba a Jesús con todo el ardor de su alma. Amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había, vamos a ver sobre eso, sido comprada con la sangre de Cristo. Miren esto que importante. Dice, se inclinaba en oración. La oración. Tenía una negada labor, obra misionera, oraba. Aumentaba su amor por ellas, por las almas. No solamente aumentaba su amor por Cristo, sino que esto es algo que es proporcional. Si ustedes aumentan su amor por Cristo, es imposible que no aumenten su amor por las almas por las cuales Él murió. Así que si el amor de ustedes por las almas no aumenta a medida que ustedes caminan con Cristo, es porque ustedes no están conociendo bien a Cristo. Nosotros, yo también me tengo que incluir.
Porque cuando uno aumenta el amor por Cristo, automáticamente aumenta el amor por las almas. ¿Por qué? Porque uno se siente tan indigno como otros cada vez más, mientras más ve la distancia que hay entre uno y Cristo. Y eso de que su vida estaba escondida con Cristo en Dios, es como Dios, su papá, su hombre grande, que lo defendía, que lo perdonaba, que lo entendía, que lo dirigía. Esto es parecido que a cuando uno en la casa, ¿no es cierto?, uno es pequeñita y golpean la puerta y uno dice, ¿quién será? ¿Qué hace el niño? Va corriendo, generalmente, bueno, no sé, no todos los niños son igual. Papá, están golpeando. Porque si viene alguien o aparece un hombre grande ahí, el niño se esconde detrás del papá. El papá es el que recibe, el papá es el que toma las medidas, el que responde al intruso que viene, o digamos al que trae un regalo, a lo que sea. Cristo enfrenta las cosas y uno va escondida detrásito de Cristo para que Él abra el camino. Y si Cristo hace pasar a la persona, entonces uno sabe que es de confianza y también uno, ¿no es cierto?, le da la entrada y uno puede estar en más confianza. Pero si Cristo le niega la entrada, entonces uno también tiene cuidado. Eso es estar escondido con Cristo en Dios. Y por eso la cita termina diciendo que amaba a Jesús con todo el ardor de su alma, amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada con la sangre de Cristo. Luego dice, el apóstol, eso es Rabian Herald del 22 de julio de 1890. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión, porque lo suyo fue una conversión. Y ese ejemplo que estamos viendo es un ejemplo para nosotros. Él dice así, yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, y esto, miren, noten lo siguiente, no es que él no conociera los 10 mandamientos, pero ¿cómo no lo iba a conocer? Siendo fariseo connotado, educado a los pies de Gamaliel, no se está refiriendo a eso. Él conocía la ley, la palabra o la letra de la ley, y vivía de acuerdo a la letra de la ley, pero vivía sin la ley espiritual, sin el conocimiento espiritual de la ley. Eso es lo que habíamos visto recién. No entendía el significado profundo de la ley. Pese a todos sus estudios, a toda su erudición, él no conocía el significado espiritual de la ley. Y él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza, que fue ahí, ¿no es cierto?, cuando Dios empezó a actuar en su corazón, cuando él fue humilde, la ley de Dios se manifestó con fuerza, ¿en dónde? En su conciencia. El pecado, entonces, ¿qué pasó? Revivió, y yo morí. El pecado no dice que nació, dice que revivió, porque el pecado estaba en él, pero él no lo reconocía. Él no se conocía a sí mismo como pecador, no se reconocía como pecador. Pero cuando la ley entró profundamente, el significado espiritual de la ley en su conciencia, entonces ese pecado se hizo latente, se manifestó, vino a la vida, se hizo consciente él, en su conciencia, de su pecado. ¿Y qué pasó entonces? Yo morí. Que eso es lo que le pasó cuando se enfrentó con Cristo. Él se decidió voluntariamente renunciar a sí mismo, murió. Entonces se consideró pecador. O sea, ya no había, los muertos no reclaman, los muertos no se justifican, los muertos no esgrimen razones para sentirse superior a nadie. Él murió. Y entonces, y como se consideró pecador, entonces se consideró pecador cuando murió, condenado por la ley divina. Dice, cuando pasó eso, dice, obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. ¿Ya? Porque algunos hablan de la carga de la ley. No se admiren, pero yo escuchaba hablar, no es santa, justa y buena. Entonces, el problema no es con la ley, el problema es con nuestro corazón.
Cuando él se sintió pecador, cuando vio el significado espiritual de la ley y Cristo se manifestó en su corazón, entonces se vio condenado por esa ley y entonces fue que murió. Y dice que fue Pablo el que murió y no la ley, como algunos piensan. Ah, no, pero yo recibí a Cristo en mi vida, así es que yo ya no vivo por la ley. No, pues vive más que nunca por la ley, pero vive en forma natural, en obediencia natural a la ley, porque está Cristo obedeciendo, o sea, usted está por medio de Cristo que está en su corazón, está obedeciendo esa ley, ¿ya? La ley se empieza a hacer carne, así como Cristo era la encarnación de la ley empieza a encarnarse en uno, a medida, ¿no es cierto?, que nosotros caminamos con Cristo y que nos seguimos negando a nosotros mismos y vamos siendo obedientes a esa ley por el poder de Cristo y porque Cristo ha iluminado nuestras conciencias. Y entonces ya no nacemos de nuevo para tener nuestras propias ideas y nuestros propios gustos, sino que quedamos muertos allí y el que ahora nació es un hombre nuevo que está en conformidad con la ley. Nacemos en Cristo, somos sepultados juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo. Se supone que esto debiera ocurrir en el bautismo, pero resulta que, no me acuerdo si leímos la clase pasada o fue antes, acá les comparto una cita del Espíritu de Profecía de Romanos 6 y de las Biblias con Espíritu de Profecía, no la noté ahí, pero para que ustedes sepan, es un comentario de Romanos 6, 1 al 4, viene siendo el párrafo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el párrafo número 9. Dice en el párrafo número 9, por ahí por la mitad más o menos, dice el nuevo, no, es el párrafo número 10 que empieza pegadito al 9, el párrafo 10, justo al comienzo del párrafo 10. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. Nótese que uno tiene que morir antes de ser sepultado. Uy, es como demasiado obvio, hermano. Y estamos hablando de la muerte al yo. Y estamos hablando de una resurrección espiritual, de eso estamos hablando. Pero muchos son sepultados vivos, el yo no ha muerto. Dice, pero muchos, han sido sepultados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. ¿Se fijan? O sea, dice que es rara en esta época del mundo la experiencia del nuevo nacimiento. Esto es preocupante, hermano. Es realmente preocupante. Por eso que a veces esto que uno lee aquí, lo que les estoy mostrando, es como, qué cosa más extraña, nunca había escuchado algo así. Hay hermanos que así lo sienten. No sabían lo que era nacer de nuevo. Quizás hasta alguno lo experimentó, pero recién se lo está explicando en forma escrita, digamos. Dice, esta carta, por si acaso, es un manuscrito, el manuscrito número 148 de 1897, y de comentario de Elena G. de White a Romanos 1 al 4, por si acaso. ¿Ya? Y más abajo, en el 6, 19 y 22, dice, la santidad es integridad ante Dios. ¿Ya? Eso. Entonces, continuamos con lo que estábamos. Siguiente cita. Este es el significado de la orden, permanecer en mí. La vida que vivimos en la carne no está de acuerdo con la voluntad de los hombres. No es para agradar a los enemigos de nuestro Señor. Bueno, está hablando del convertido, obviamente. Entonces, cuando dice permanecer en mí, está ahora explicándonos de qué manera nosotros podemos permanecer en Cristo. ¿Cómo es eso de permanecer? Porque en San Juan 15 hablaba de el ejemplo de la vid y los pámpanos, y decía que para poder llevar fruto, el pampanito ese tiene que estar conectado a la vid, porque usted lo corta, ya deja de crecer, se marchita y se muere. Entonces, nosotros para llevar fruto, y dijimos que eran los frutos del Espíritu, no es ganancia de alma, por supuesto que uno si está dando los frutos del Espíritu como corresponde, lo más probable es que va a ganar alma. Pero no siempre, por ejemplo, en el caso de Noé, no le fue muy bien, pero él no era que no estuviera en Cristo. Ahora, el significado entonces de la orden, permanecer en mí,
está hablando de eso, de permanecer unido a la vida, unido a Cristo. Ese significado dice, la vida que vivimos en la carne no está de acuerdo en ese permanecer en Cristo, no está de acuerdo con la voluntad de los hombres. No es para agradar a los enemigos de nuestro Señor. Fíjense qué radical. Fíjense que cuando uno hace la voluntad de los hombres, por ende, está de parte de los que son enemigos de nuestro Señor. Es una de dos, o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de los hombres. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar en Cristo, y para hacer la voluntad de los hombres tenemos que estar fuera de Cristo. Y todos los que están fuera de Cristo, como dice San Juan, el mundo entero está bajo el maligno, son, ¿qué cosa dice aquí? Enemigos de nuestro Señor. Qué fuerte, ¿eh? Esto es radical. De nuevo, mire, leámoslo de nuevo. Este es el significado de la orden, permaneced en mí. La vida que vivimos en la carne no está de acuerdo con la voluntad de los hombres. No es para agradar a los enemigos de nuestro Señor, sino para servir y honrar a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros vivimos, luego del nuevo nacimiento, vivimos para servir y honrar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos, ni para servir a los hombres. Ninguna de las dos. Cualquiera de esas dos saca a Cristo del escenario. Dice, un simple asentimiento a esta unión. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, me parece lógico, sí, estoy convencida, así lo creo, sí. Y muchos dicen, sí, ¿te quieres bautizar? Sí, sí, me parece que está bien. Claro, por fuera, exteriormente, como Pablo, todo calza muy bien, es coherente, están de acuerdo, les parece lindo incluso tener una opción al cielo, es todo razonable, pero dice que eso puede tratarse de un simple asentimiento a esta unión, a unirnos con Cristo por medio del bautismo, por ejemplo. Puede ser, ¿por qué digo por ejemplo? Porque, por ejemplo, hay casos donde la gente no se alcanza a bautizar. O el pueblo de Israel, por ejemplo, fue bautizado en la nube y el mar. Dios busca otra forma de bautizarse, porque no hay a veces oportunidad de bautizarse. Cuando demos el fuerte pregón, a lo mejor algunos van a escuchar, quizás hasta como por un medio como este, y no van a poder bautizarse. Pero eso no quiere decir que no se vayan a poder unir a Cristo. Y Cristo en alguna prueba les va a dar la oportunidad de pasar por esa experiencia de bautismo, como en el caso de él, que se bautizó en la sangre, un bautismo de sangre. Bueno, entonces, ese es un paralelo, o sea, un paréntesis. Dice, un simple asentimiento a esta unión, mientras las inclinaciones no se hayan separado del mundo, de sus placeres y disipaciones, solo anima al corazón para la desobediencia. Y esto es otra cosa que llama la atención. ¿Por qué? Porque, mire, podemos entender que si las inclinaciones no se han separado del mundo, nosotros no estamos unidos con Cristo. Sí, eso se puede entender. Ya, si no nos hemos separado de los placeres y las disipaciones, que no estamos unidos con Cristo, sí, ya, lo podemos entender. Pero ¿por qué dice que eso anima al corazón para la desobediencia? ¿Por qué? Porque calma los clamores de la conciencia. Porque a veces, cuando nosotros tenemos la aprobación de todos los hermanos de la iglesia, cuando nos hemos bautizado y estamos, entre comillas, en regla, pensamos casi que tenemos la carne santa. Y que si hacemos lo mismo que todos hacen, y si el pastor está de acuerdo, el hermano de allá, que es influyente, está de acuerdo, la otra hermanita está de acuerdo, entonces está bien. Entonces, le damos nomás, y seguimos hacia adelante, violando nuestra conciencia, que puede ser mucho más sensible que eso, y de hecho lo es. ¿Ya? Entonces, nos anima al corazón para la desobediencia, porque más encima la mayoría de la iglesia está perdida. ¿Y por qué digo una cosa tan fuerte? Y la digo así de fuerte para que reaccionemos. Porque no lo digo yo, la misma hermana White dice que en su tiempo ni uno de cada 20 jóvenes estaba preparado para concluir, de los que estaban en la iglesia, estaba preparado para concluir su historia en este mundo. Ni uno de cada 20 en ese tiempo. Y lo he dicho más de una vez. Ahora yo creo que esa estadística es mucho más desfavorable para nosotros. Y el mensaje de la iglesia de la Odisea nos confirma que nuestra situación es de preocupación, ¿ya? Entonces, dice, solo anima al corazón para la desobediencia. Como me dijo una hermana que una vez fuimos a visitar porque le iban a tomar la decisión para bautismo, ella todavía usaba arito, estaba con pintura, con todas las cositas del mundo, y entonces me dice,
dice a la persona que estaba conmigo, porque yo le daba los estudios ahí, y le pregunta a la persona, ¿y usted, hermana, cree que entonces está preparada ahora para dar ese paso tan importante del bautismo? Y ella dice, sí, dijo, es que en realidad yo pensaba en eso. Resulta que a la clase que yo voy, yo he visto a las hermanas y los hermanos, y he observado a otros hermanos en la iglesia, y ellos son más o menos igual que yo, se visten como yo, andan como yo, hacen lo mismo, así que yo creo que no hay problema. Sí, yo creo que estoy preparada para el bautismo. A mí me dejó de una pieza. O sea, ella se evaluó en relación con los otros. ¿Iría a salir de su condición mundanal de esa forma? Imposible, todavía tenía mucho que corregir. En ese tiempo yo tampoco tenía las cosas tan claras, pero sí sabía que había cosas que yo pensaba, como otros dicen, no, si eso se va a salir solo después. Bueno, no pensaba tanto como eso, pero sí pensaba, enseguida le voy a explicar esas otras partes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor justo en esas otras partes es cuando la persona va a decir, no, ahí sí que no. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le decimos adelante, dile nomás, usted, eso sale solo, hermana. Entonces nosotros animamos el corazón para la desobediencia. La persona piensa, no, todavía tengo tiempo, o no es tan grave, y después entra y piensa, después lo voy a corregir, pero cuando ve que nadie lo corrige, dice, bueno, ¿y para qué lo voy a corregir yo si son todos iguales aquí? ¿Se fijan? Muy bien, ¿y qué es lo que hay que dejar entonces? Mientras las inclinaciones no se hayan separado del mundo, hay que dejar el mundo, las inclinaciones hacia el mundo, y los placeres y las disipaciones del mundo. Ahora, la unión con Cristo mediante una fe viviente es constante. Toda otra unión debe perecer. Toda otra unión debe perecer. Cristo primero nos eligió pagando un precio infinito por nuestra redención. ¿Ya? Él nos eligió a nosotros antes que nosotros a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue un cordero inmolado. Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a ser pecadores, antes de que existiéramos, sabiendo que íbamos a existir y que íbamos a necesitar su propiciación. Entonces, debido a eso, toda otra unión debe perecer. Eso es lo que es justo, porque Él pagó un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo como lo primero, lo último y lo mejor en todo. Pero está algo. Es una relación de completa dependencia en la que debe entrar un ser orgulloso. Nosotros somos como orgullosos. Y resulta que el ser humano orgulloso quiere entrar en una relación de dependencia y más encima completa. ¿Es eso nuestra tendencia natural? No, nuestra tendencia natural es ser orgullosos, ¿no es cierto? Y tener que depender de otros, somos duramente probados en esto. A veces pasan por situaciones en las que tenemos que depender de otros. ¿Y qué pasa? Cuando vemos que hay algún inconveniente, que la otra persona no nos quiere o no nos tiene muy pendiente en sus prioridades o algo, nos dan ganas de darnos vuelta y decir, ya, no importa, yo nomás lo hago solo, yo soy sola y yo hago lo que quiero. No. Bueno, con Cristo muchas veces nos va a pasar que no vamos a entender sus designios, no vamos a entender sus propósitos, no vamos a entender qué está haciendo en nuestra vida. Y más encima, ¿por qué no está haciendo algunas cosas que pensamos que debiera hacer? Pero aún así, nosotros debemos mantener nuestra completa dependencia y paciencia, porque por eso dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y habla de la paciencia de los santos. Entonces, nosotros vamos a tener que tener por paciencia una completa dependencia en la que deberemos entrar, aún siendo orgullosos, deponiendo nuestro orgullo. Deponiendo nuestro orgullo. Vamos a tener que entrar en esa relación. Todos los que forman esa unión debería haber dicho aquí, copié yo y le faltaba la N, deben sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Entonces, es necesario sentir esa necesidad. Hay gente que piensa que es un mero trámite. Incluso algunos se quieren casar con una niña que está dentro de la iglesia o una niña fuerte que quiere casar con uno de adentro y piensan que es cuestión de llegar y bautizarse y estamos listos. No saben nada de sentir una verdadera necesidad de la sangre expiatoria de Cristo.
no están preparados para el bautismo, no se han convertido, no saben lo que es vivir en unión con Cristo, no pueden dar frutos porque no están conectados a la vid. Ni siquiera saben quizá de la vid qué significa estar conectados como pámpanos. Deben experimentar un cambio de corazón. Y ahí es donde yo les decía la otra vez, que no es simplemente mejorar el corazón, hacerle un arreglo por aquí, otro por allá, es un cambio de corazón, es un cambio de naturaleza. Eso leímos nosotros en la página 16 al 17, estaba de Camino a Cristo. Deben someter su voluntad a la voluntad de Dios. O sea, mi voluntad es lo que yo quiero hacer. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. Yo debo someter lo que yo quiero hacer a lo que Dios quiere hacer. Habrá una lucha con obstáculos externos e internos. ¿Ya? Internos porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone, se resiste a doblegarse ante las demandas espirituales de la ley. Nosotros queremos hacer en forma natural lo que nuestra carne clama que hagamos. Eso es la lucha interna. Y la lucha externa es porque de afuera van a haber presiones para que nos sometamos a las reglas del mundo, a los parámetros del mundo, a las máximas del mundo, a la vez que nos van a malentender, nos van a, tal vez incluso de nuestras familias, nos van a dejar fuera, de nuestro grupo de amigos nos van a dejar fuera, porque nosotros no nos cuadramos con esas normas, hemos llegado a ser una persona extraña y no quieren tenernos con nosotros, y es una presión externa. Debe haber una dolorosa obra de separación, así como una obra de unión. Claro, la separación de aquello a lo que estamos acostumbrados para unirnos a aquello a lo que todavía no estamos acostumbrados, es doloroso. Porque es doloroso abandonar lo conocido por algo que no conocemos y que no sabemos cómo vamos a afrontar. Porque lo que muchos se preguntan es, ¿seré capaz? Y empezamos a ver todo lo que la Biblia dice, los requisitos. Como dijo Jesús, ustedes escudriñan las Escrituras para ver si en ellas encontráis vida eterna. Entonces piensan encontrar la vida eterna por medio de las cosas que la Escritura dice ahí que hay que hacer o que no hay que hacer. No hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, hay que hacer esto, hay que hacer acá, hay que hacer allá. Pero el Señor dice, ustedes buscan la Escritura porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso dice San Juan 5, 39 y 40. O sea, ¿qué contradicción Cristo está diciendo? Ustedes buscan las Escrituras, pero no me buscan a mí. Por eso es que tenemos tantos eruditos que saben tanto de las Escrituras, pero no saben de Cristo, no lo tienen en su vida, no se ven los frutos del Espíritu, no están unidos a Cristo, porque no se ha realizado esa obra de separación y esa obra de unión. Separarse de sus propios afectos, separarse de los afectos del mundo, para unirse a los afectos de Cristo, es algo doloroso, pero es indispensable. El pecado en todas sus formas, y aquí va a decir cuáles: el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, deben ser vencidos. No hay una cosa condicional aquí. No dice pueden ser vencidos, deberían ser vencidos, podrían ser vencidos. Dice deben ser vencidos. ¿Ya? Es algo que debe ser así. No hay otra opción. O usted se la va a jugar por la vida eterna, o mejor no lo intente. Jesús lo dijo así en Lucas 14. Ninguno que empieza a construir una torre empieza cuando no tiene lo que necesita para acabarla, porque después la deja medio hacer y todos van a decir, mire, ese hombre empezó a construir una torre y no la pudo acabar, y se van a burlar de él. Ustedes más bien, dijo él, deben primero contar los gastos. Y entonces pueden empezar a construir. ¿Y cuáles son los gastos? Estos son los gastos, los que estamos estudiando aquí. Jesús nos pide todo o nada. Hijo, yo tengo todo esto para darte, pero necesito que me des todo lo que tú tienes. Yo te doy todo lo que tengo a cambio de todo lo que tú tienes. Y no hay por dónde perderse, hermanos, para saber quién sale ganando. Porque Jesús tiene
todo para nosotros, una herencia eterna, vida inmortal, un cuerpo incorruptible, una ciudadanía de deleite con pura gente buena, un lugar maravilloso donde vivir, libre de hostilidades, libre de peligros, libre de agresiones, la felicidad plena. Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos, y esa preparación significa adquirir el carácter de Cristo, que es el único con el cual podremos entrar allá. Ahora me acordé de lo que se me había olvidado antes. Es una cita de Palabra de Vida del Gran Maestro que dice que el casamiento, del cual se habla en la parábola de bodas, ¿se acuerdan? Mateo 25, 25 es decir, el casamiento simboliza la unión de la humanidad con la divinidad. Y Cristo no quiere rivales. Para unirse en casamiento con nosotros, individualmente, y luego todas las unidades que se han unido con Él, forman un todo que es la iglesia. Para unirse con su iglesia y con cada uno de nosotros en particular, nosotros debemos renunciar a toda otra unión. Eso es lo que estábamos viendo recién. Por eso dice, el pecado en todas sus formas, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad deben ser vencidos. Deben ser vencidos. Porque ahora nosotros vamos a entrar en una unión donde nos vamos a casar con Cristo. Significa, y dice que eso es la unión de la divinidad con la humanidad para poder vencer el pecado, y que cuando nosotros vencemos el pecado, hemos adquirido el manto de la justicia de Cristo, que ha sido emblanquecido en su sangre y que lo vamos a llevar por toda la eternidad. Es un carácter semejante al de Cristo. Eso es. ¿Ya? Ahora, dice, deben ser vencidos si entramos en una unión con Cristo. ¿Ya? Todo eso debe ser vencido condicional, si entramos en una unión con Cristo. Si no, no podemos entrar. La razón por la cual muchos se encuentran en la vida cristiana tan deplorablemente dura, por la cual son tan inconstantes y tan variables, es porque algunos dicen, ¡ay, pero es que me cuesta, me cuesta! Bueno, a todos, no vamos a decir que no nos cuesta, porque claro que sí, la escalera es ascendente y cada vez los desafíos son mayores, y a medida que nos aproximamos al tiempo del fin, incluso vamos a pasar por un tiempo de angustia para poder seguir ascendiendo esa escalera. Pero algunos dicen que la encuentran deplorablemente dura, diciendo que no estamos todavía en tiempo de angustia. Y dice, son tan inconstantes, tan variables. ¿Por qué? Porque tratan de unirse con Cristo, dice aquí, sin separarse de esos ídolos favoritos. Entonces, primero, estas que decía acá, espérense, la razón por la cual muchos encuentran, ¿por qué esta vida cristiana, que es a veces dura, tenemos que evaluar a conciencia por qué es dura? ¿Porque yo la encuentro dura o porque realmente es dura? Porque nosotros nos hacemos pruebas imaginarias. Porque las pruebas están cuando empezamos a tratar de negociar con Cristo. Y con Cristo no se negocia, con Cristo se obedece. Y eso son pruebas imaginarias. No es una verdadera prueba, la que simplemente Jesús te dice, avanza y obedece. ¿Ya? Bueno, es prueba en el sentido de que Él, hay una cita que habla de que nos va a probar y testear. ¿Ya? Y hay dos aspectos ahí, pero quizá no vamos a entrar en eso ahora. Pero es cuando nos dijo algo, probó que nosotros lo habíamos entendido y luego nos va a testear, nos va a poner las circunstancias para que ejerzamos el conocimiento que obtuvimos en la práctica. ¿Ya? Esa es una verdadera prueba. Pero acá es sencillamente porque la gente quiere ponerse a negociar con Cristo, porque en el fondo no quieren separarse de sus ídolos favoritos. Y están viendo qué es lo mínimo que tengo que hacer para ganar la vida eterna, para estar en unión con Cristo. En eso consiste que algunos encuentran duro el camino, porque como Cristo a cada rato le dice, no, así yo no trabajo, no, no se puede, y no les manifiesta la luz de su presencia, y no la sienten en sus corazones, por supuesto, que se sienten amargura y sienten que las pruebas son demasiado duras. Ahora, al hacer un recuento, perdón, había una cosa aquí que yo creo que seguramente, a ver, pensé,
Ya, debe ser acá. Yo creo que van a surgir preguntas acá, por eso parece que estaba sonando. Cuando nosotros entramos en una unión con Cristo, nosotros tenemos que vencer todas las otras cosas, pero eso va siendo algo gradual, porque es Cristo el que hace el proyecto. O sea, en Efesios dice que el Padre hace las operaciones, Cristo da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones. Eso es para el trabajo en la iglesia, pero también hay una obra para el trabajo de nuestra alma, en el cual Cristo tiene un plan y nosotros tenemos que, para entrar en ese proyecto, en ese plan, que es de Dios y el Padre y de Cristo, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, unirnos a Cristo. Así nosotros podemos entrar en esa unión con Él, ¿ya? A ver, se parece que se me fue aquí. ¿Cuál era exactamente la pregunta que estaba pensando que podía surgir? El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad deben ser vencidos si entramos en una unión con Cristo, la razón por la cual... Ya, bueno, en todo caso, esas cosas tienen que ser unidas antes de poder entrar en unión con Cristo. Se supone que Cristo ya nos está tomando de la mano, pero eso no es lo mismo que unirse. Cuando habla de unirse a Cristo, está hablando de una decisión consciente, voluntaria, que ha calculado, como decía Lucas 14, los costos y que está dispuesto a... El costo es todo o nada. Y yo he dicho todo, lo dejo todo por Cristo. Cuando eso ocurre, entonces Cristo comienza ese trabajo en el cual, ¿no es cierto?, nos va poniendo en distintas situaciones para ir formando un carácter semejante al suyo. Y tenemos nuestras vestiduras en blanco, limpias, en tanto que estamos siendo obedientes. Pero en Apocalipsis habla de emblanquecer vestiduras que ya son blancas. ¿Se fijan? Entonces significa que hay un progreso en la santificación, porque Cristo va elevando ante nuestros ojos cada vez más la norma, va profundizando un poco más y probándonos un poquitito más fino para que nosotros podamos seguir manteniéndonos en Él y que nuestro carácter progrese. Ahora, eso era lo que más o menos creo que puede ser que hubiera surgido una pregunta en ese sentido. Ahora, acá hay una cita muy interesante. A ver, ¿estábamos ahí? ¿Terminamos? Sí. Al hacer, dice acá, un recuento de su vida diaria en todas las circunstancias, conocerían sus propios motivos, los principios que los impulsan. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe? ¿Ya? La Biblia dice, cuando dice, escudriña mi corazón y ve mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y encamíname en el camino eterno, en realidad no es Cristo el que necesita examinarnos, porque Él ya nos conoce. Somos más bien nosotros, es una labor conjunta. Acompañados de Él tenemos que entrar en esa inspección. Y acá dice, al hacer un recuento de su vida diaria, cada uno de nosotros. O sea, esto es algo que debemos hacer diariamente, no un recuento que se hace una vez cada ciertas etapas de la vida, una vez al mes, una vez a la semana, el sábado cuando vamos a la iglesia, o antes de irnos, o antes de la Santa Cena, no. Aquí habla de hacer un recuento de nuestra vida diaria. Al hacer un recuento, dice, de nuestra vida diaria, en todas las circunstancias, es necesario detenernos en algún momento y analizar qué hemos dicho, qué hemos hecho, qué consecuencias pueden tener las cosas que nosotros hacemos, pensamos o decimos. Dice que al hacer ese recuento de nuestra vida diaria en todas las circunstancias, conocerían sus propios motivos. ¿Por qué dice conocerían? Porque se supone que a veces no los conocemos. A veces actuamos pensando que nuestros motivos son rectos y en verdad no lo son. Por eso dice, conocerían sus propios motivos. Qué importante es conocernos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que hacer un recuento. Algunos dicen, no, ¿para qué me voy a hacer un caldo de cabeza? Es que hay que hacer y hay que tomar caldito de cabeza todos los días. Dice, los principios que los impulsan. Conoceríamos cuáles son los principios que verdaderamente nos impulsan. Hay gente que, claro, cuando piensan que se equivocaron, hicieron algo mal, no quieren ni siquiera pensar en eso. No, por el contrario, aquí es cuando más deberíamos pensar en eso. No hay otra forma de dejar las cargas en Cristo que hacerlo así. Pensar profundamente en eso. Ver exactamente en qué nos equivocamos, en qué pecamos. Ver si tenemos que pedir perdón a alguien. Ver si tenemos que pedirle perdón a Cristo. Obvio, si le tenemos que pedir perdón a alguien, tenemos que pedirle a Cristo, pero a veces son cosas que las personas no saben.
tenemos que pedirle perdón solo a Cristo. Y tenemos que, junto con el Espíritu Santo, analizar eso y dejar las cargas en Cristo, confiar en su perdón. Si no estamos arrepentidos, debemos pedir el arrepentimiento. Hay una cita, a ver, no, va a ser difícil que la pille ahora, que decía acá que tenemos que pedir el arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que pedir el arrepentimiento. ¿No les ha pasado a ustedes que se dan cuenta que están haciendo algo que no está bien y no tienen ganas de arrepentirse? Sí, sí, eso pasa. Entonces acá nosotros tenemos que pedir el arrepentimiento en caso de que no nos demos cuenta. O nos demos cuenta, digamos, de que hemos hecho algo más o menos malo o que no queremos mirar mucho cómo está eso, porque generalmente como Adán tratamos de escondernos para no darnos mucha cuenta, ¿no? De que está malo eso. Pero entonces, si conocemos nuestro programativo y nuestros principios que nos impulsaron al hacernos esa introspección, nosotros vamos a tener que pedir perdón. No tenemos perdón, pedir arrepentimiento, y cuando Dios nos dé el arrepentimiento, pedir perdón. Esta revisión diaria, vuelve a recalcar, diaria, de nuestros actos. Esta revisión diaria de nuestros actos, para ver si la conciencia aprueba o condena, es necesaria para todos los que desean llegar a la perfección del carácter cristiano. Es una revisión de conciencia. Llegamos al supervisor, que es nuestra conciencia, al final del día, y le rendimos cuentas a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia está siendo tomada el control de ella por medio de Cristo, que se supone que está viviendo en nosotros. Y dice, es necesaria para todos los que desean llegar a la perfección del carácter cristiano. O sea, hermanos, es una meta. Aquí está dando por sentado la meta de llegar a la perfección del carácter cristiano, pero algunos piensan que no tienen que ser perfectos, porque eso nunca lo vamos a lograr. Eso dicen algunos, pero aquí está hablando de los que desean llegar a la perfección del carácter cristiano. Y eso nos involucra a todos, ¿ya? Y entonces, como digo, es algo necesario. Muchos actos que son considerados buenas obras, aún actos de benevolencia, cuando se los investiga detalladamente, se encontrará que están impulsados por motivos equivocados. Por eso que es importante esta introspección, porque a veces no conocemos nuestros motivos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y si nosotros nos investigáramos a nosotros mismos detalladamente, nos daríamos cuenta que los motivos que hemos tenido son egoístas, son equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. Porque, miren, hay una cita, por ejemplo, hay un ministerio médico que me llama la atención y habla de que hay un médico, incluso no cristiano, que si nosotros oramos para que opere una persona, creo que no era cristiano, me acuerdo, dice, las manos de los ángeles guiaron la operación que ese médico debía hacer. No fue un mérito propio. Él puede pensar al final de la operación, uy, la hice de oro, me salió pero estupenda. Y si alguien lo felicita, le dice, doctor, se pasó, pucha que lo hizo bien, él se siente como que, uff, sí, en realidad yo soy de los buenos. Pero resulta que fueron las oraciones de esos humildes hijos de Dios necesitados de el éxito de esa operación para su hermano, su hermana, qué sé yo. Fueron esas las que tocaron el corazón de Cristo y fueron los ángeles los que guiaron las manos de ese médico. Las virtudes no fueron de él. ¿Se fijan? Y aquí dice, muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. O cuando le dicen, usted predicó para mí hoy. Oh, se le eleva el ego. Claro, prediqué bonito. No. Si nosotros hablamos por la inspiración del Espíritu Santo, ¿quién hizo la obra? ¿Yo? No, la hizo el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos nada de que jactarnos. El que escudriña los corazones examina los motivos y a menudo los actos que son muy aplaudidos por los hombres. Dios los registra como hechos que tienen su origen en motivos, ¿cómo dice acá? Egoístas. Y en una deshonesta hipocresía. Motivos egoístas y deshonesta hipocresía. Habla de que hay hipocresía en eso, cuando nosotros nos llevamos los créditos de algo que Cristo hizo por nosotros, y que eso es algo deshonesto, porque en nuestro fuero íntimo debemos conocer que el Espíritu Santo era el que estaba trabajando en nosotros, que no éramos nosotros los que estábamos hablando, y por lo tanto no es nuestra obra, es la obra de Dios. El que escudriña los corazones juzga cada acto de nuestras vidas
ya sea digno de encomio o de censura, de acuerdo con los motivos que lo impulsaron. O sea, Dios es el que va a juzgar correctamente nuestras vidas, ¿ya? Cada acto de nuestras vidas. Y va a ver si esos actos eran dignos de encomio o de censura. Pero ¿de acuerdo a qué? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? Los motivos que nos impulsan. Si los motivos son correctos, Dios va a decir, bien, buen siervo y fiel. Tú seguiste mis indicaciones. Pero si los motivos no son los correctos, entonces somos hallados siervos infieles. Ahora, esa palabrita, separados de mí nada podéis hacer, dice, porque el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa declaración en mí, estar en él, la analiza Elena White, aquí dice, como Cristo ha pagado el precio de todo el servicio que nosotros debiéramos prestarle, somos sus siervos por haber sido comprados. Entonces, miren, todo lo que nosotros podamos hacer en Cristo, todo eso tenía un precio. No podríamos haber hecho nada por el Señor, nada. Nada de lo que hiciéramos podía ser aceptado por Dios, nada, porque estaba todo manchado por el pecado, porque somos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos compró. ¿Y cómo nos compró? Pagó todo el servicio que nosotros podamos hacer, como cuando se compraba un esclavo. El que compra un esclavo es dueño de todo lo que el esclavo puede hacer. Si el esclavo va a sembrar en el campo, saca una cosecha, arregla un auto, el que disfruta del arreglo del auto es el patrón. El que controla lo que ocurre con la cosecha o digamos, usufructúa de la cosecha es el patrón. Y nuestro patrón, en este caso, es Cristo. Entonces, como Cristo ha pagado el precio de todo el servicio que nosotros debiéramos prestarle, somos sus siervos por haber sido comprados. Aunque estamos en Cristo Jesús, por su pacto. ¿Se acuerdan cuando vimos Ezequiel 16? Que hablaba de, y ustedes van a ser salvos, o no por tu pacto, decía Dios ahí. Al final de Ezequiel, el capítulo 16, lo pueden repasar los últimos 4 o 5 versículos si alguien quiere. No por tu pacto, sino por mi pacto, decía el Señor. Y te vas a avergonzar de todas tus obras malas que hiciste. Y dice acá, aunque estamos en Cristo Jesús por su pacto de promesa, porque Él prometió que nos iba a salvar. Él prometió darnos su Espíritu Santo. Él prometió que si nos uníamos a Él íbamos a ser más que vencedores. Todas las promesas son hechas por Cristo. Nosotros no estamos en condición de prometer nada. No estamos en condición de hacer siquiera una sola obra buena. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, estamos en Cristo Jesús por su pacto de promesa. Sin embargo, si nos colocamos en una posición de perfecta indiferencia, sin reconocerlo como a nuestro Salvador, no llevamos fruto. Miren, volviendo a lo anterior, me acordé de Oseas. ¿Se acuerdan Oseas? Que Dios le hizo casarse con una ramera, o sea, se casó, la mujer creo que fue adúltera, después que fue adúltera, Dios le dijo que la volviera a tomar y era una ramera y estaba en la plaza, fue, la compró y la hizo su mujer nuevamente, sin llegarse a ella, pero siendo su mujer, y le dijo que él iba a estar bajo su protección. Entonces, ¿podía la mujer, cuando estaba ya en el mercado de venta de esclavos, porque llegó a una condición tal que tuvo que ser vendida como esclava, podía ya en esa condición decirle a su esposo, oye, hagamos un pacto, te propongo que seas mi marido? No, ella no estaba en condición de hacer ningún pacto. Había violado toda ley, estaba destituida de todo derecho y tampoco estaba en condición de hacer ninguna oferta. Fue Oseas el que la tomó por indicación divina para ilustrar lo que Dios hace con nosotros. Dios nos toma aunque no merecemos nada y aunque somos adúlteros espirituales. Dios nos toma. Estamos en Cristo Jesús por su pacto de promesa. Sin embargo, si nos colocamos en una posición de perfecta indiferencia, sin reconocerlo como a nuestro Salvador, no llevamos fruto. Y claro, eso es lo menos que puede pasarnos, que no vamos a llevar fruto. ¿Ya? Al final nos puede pasar la perdición eterna. Entonces, es lógico que alguien que quiere llevar fruto, primero tiene que pensar si es que está en Cristo o no, porque el pámpano que está cortado de la vid no va a crecer y no va a ser comible. Ya, si por dejar de ser participantes de su naturaleza divina, interesante, o sea, nosotros
cuando nos unimos a Cristo nos hacemos participantes de su naturaleza divina, para poder vencer nuestras tendencias, inclinaciones naturales hacia el mal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es por su poder divino que podemos vencer, que podemos lograr tener tanto el querer como el hacer. Es por su buena voluntad. Somos participantes de su naturaleza divina, nos imparte un poder natural, no natural, un poder divino para poder querer hacer lo bueno, y nos imparte después el poder divino para lograr hacer lo bueno. Entonces somos participantes de su naturaleza divina, pero podemos dejar de ser participantes de su naturaleza divina. Eso es lo que está implícito aquí. Podemos dejar de ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, cuando nos empieza nuevamente a costar la vida cristiana, y eso no debería ocurrir. Y dice aquí, si por dejar de ser participantes de su naturaleza divina no llevamos fruto, somos quitados. Como digo, son los frutos del Espíritu. Ahora, a ver, hay una cita que la voy a buscar, espera un segundito, ojalá que la encuentre y se las leo. Ya. Ya. Está en el libro Promesas para los Últimos Días, en la página 122. Porque, ¿qué pasa? Algunos inconscientemente pecan, pecados por ignorancia, porque se desconectan en algún minuto de Cristo por las presiones externas y todo, pero no deliberadamente. Ahora dice esta cita lo siguiente al respecto, ¿ya? Dice, si aquel que diariamente comulga con Dios yerra en el camino, si por un momento, no estamos hablando de alguien que ya lleva harto tiempo desconectado de Cristo, ha dejado de estudiar la Biblia, ha dejado de orar, ha dejado de ir a la iglesia, ha dejado de tener comunión con su hermano, ha dejado de tener obra misionera, no estamos hablando de eso. Acá dice, si aquel que diariamente comulga con Dios yerra en el camino, si por un momento, ¿ya? Deja de mirar resueltamente a Jesús, no es porque peca premeditadamente, porque cuando ve su error, se torna de nuevo y fija sus ojos en Cristo. Y el hecho de que haya errado no lo hace menos amado al corazón de Dios. Y luego dice, otra cita que sigue a continuación, esa es una cita, que es de la fe por la cual vivo. Y la siguiente, que es del Camino a Cristo, está en el mismo libro Promesas para los Últimos Días, la misma página, 122. Dice, a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Se fijan? Ya, entonces no es una cuestión, esto es cuando ya se empieza a hacer una costumbre nosotros estar separados de Cristo. Es diferente que cuando erramos en un momento, algo que no hemos hecho premeditadamente, nos damos cuenta, pedimos perdón, tenemos que tener la seguridad del perdón de Dios y tenemos que enmendar. Por eso decía que ojalá eso lo hagamos diariamente, porque es mala idea ir acumulando cosas. El peso para volver a Cristo es mucho más grande, ¿ya? A ver si que encuentro acá otra. Ya. Bueno, dice aquí, el Señor nos requiere que hagamos algunas cosas penosas con el fin de obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largos y cansadores peregrinajes o realizar penitencias dolorosas para encomendar nuestras almas al Dios del cielo. Claro, algunos dicen, no, yo no soy católico, no hago penitencia, no hago nada de eso. Sí, pero se castigan a sí mismos de otras maneras. ¿Ah? Dicen, no, que todavía yo no estoy en condiciones de hacer eso, hermana, que me pide porque no estoy bien. Y se marginan, se autodisciplinan. Y dice acá, bueno, no estar bien si no abandonó el pecado, claro, pero si lo abandonó es diferente. Ahora, si no necesitamos hacer eso para encomendar nuestras almas al Dios del cielo o expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese y abandone sus pecados, ahí está el punto, recibirá misericordia. Si nosotros hemos llegado
aborrecer lo que hicimos, entonces quiere decir que está bien. Esta es una preciosa promesa dada al hombre. Cuando decimos, pucha, ¿para qué lo habré hecho? Eso quiere decir que el arrepentimiento fue verdadero. Pero cuando lo lamentamos así por haber herido a Cristo, no por haber perdido algún tipo de ganancia egoísta. ¿Ya? Esta es una preciosa promesa dada al hombre caído para animarlo a confiar en el Dios de amor y a buscar vida eterna en su reino. Muy bien, entonces, decía aquí, si por dejar de ser participantes de su naturaleza divina no llevamos fruto, somos quitados. ¿Ya? Cuando dejamos ya de ser participantes de su naturaleza divina, pero como un asunto ya definitivo. Las influencias mundanas nos alejan de Cristo. Ojo con las influencias mundanas. Algunas cosas que parecen, no, es que yo me relaciono con esa persona para ganarla para Cristo. Pero resulta que al paso de los días estamos viendo que ocurre al revés. Es la persona la que nos está ganando a nosotros para sí y no Cristo. No nosotros a la persona para Cristo, sino la persona nos gana para sí misma. Entonces, las influencias mundanas nos alejan de Cristo. Y nuestra parte, ahora, una cosa es influencias mundanas y otra es personas del mundo, porque las personas del mundo son todas mundanas, pero no van a influir en nosotros a menos que tengan alguna cuña de entrada. Ahí es que tenemos que tener cuidado porque a veces las cuñas están dadas. Por ejemplo, si a usted lo invitan a una actividad social que se presta para pecar, entonces usted va a quedar sometido a una influencia mundana. ¿Usted puede ser sociable? Sí. ¿Usted puede conversar con su vecino, conversar con esa misma persona que lo invitó a la fiesta? Sí puede. Pero ir a la fiesta para conversar con la persona es otra cosa. ¿Se fija? Entonces, hay que tener cuidado con lo que nos influye. A esto se refiere con influencias mundanas. ¿Qué nos influye? ¿Qué altera nuestra relación con Cristo? Las influencias mundanas. No los mundanos en sí mismos, aunque los mundanos, cuando son empedernidos, también nos influyen para mal. Por eso hablaba en la otra cita que vimos en la clase pasada, creo, que nosotros teníamos que estar separados del pecado y de los pecadores que se supone el pecador en ese término se está refiriendo a un pecador por hábito, ya que no quiere salir de su situación, casi por profesión. Ya. Las influencias mundanas nos alejan de Cristo, las influencias mundanas nos alejan de Cristo y nuestra parte es la misma que la de las ramas infructíferas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Luego dice, somos la propiedad de Cristo, no sois vuestros. Entonces, cuando alguna cosa a nosotros no nos pertenece, nosotros no podemos llegar y usarla cuando se nos dé la gana, en lo que nosotros queramos, a la hora que queramos, como queramos. No, porque no es nuestra esa cosa. En este caso, nosotros mismos no nos pertenecemos. No podemos hacer lo que nos dé la gana. No podemos, como algunos dicen, yo soy dueño de mi propia vida y hago lo que quiero. Eso es mentira. Si usted fuera dueño de su propia vida, usted sería inmortal. Nadie se la podría quitar. Pero la verdad es que nosotros somos propiedad de Cristo. Y dice aquí, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Ha sido, y todavía tiene una coma, habéis sido comprados por precio. ¿Estamos en él, dice la pregunta, por una fe viviente? Si no damos fruto alguno, los poderes de las tinieblas se posesionan de nuestra mente. Aquí viene la otra etapa. El que está en Cristo es imposible que no dé fruto. Si nosotros no estamos dando fruto, ojo, en esa inspección diaria que tenemos que hacernos nosotros mismos, si en realidad los frutos del Espíritu no se manifestaron en nosotros, ¿ya? Paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etcétera, si nosotros no damos esos frutos, las tinieblas se posesionan de nuestra mente, ¿ya? Entonces tenemos que evaluarnos. ¿Tenemos algún mal sentimiento en nuestro corazón? ¿Tenemos alguna cosa que nos molesta? ¿Algo que nos amarga? ¿Algo que nos entusiasma y nos aleja de la devoción a Cristo? Entonces, cuidado. Eso está tomando posesión de nuestras mentes. Quiere decir que son las tinieblas las que se posesionan de nuestra mente. Se posesionan de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestro servicio. Y somos del mundo, aunque pretendamos ser hijos de Dios. Esta no es una situación segura ni placentera, porque perdemos toda la belleza, la gloria, esto lo habíamos visto en la clase anterior, que yo le añadí esa otra cita, y la satisfacción que es nuestro privilegio tener. Viviendo en Cristo podemos tener su dulzura, su fragancia, su luz. Cristo es la luz del mundo. Brilla
en nuestros corazones. Su luz en nuestros corazones reluce en nuestros rostros. Por eso que el hermano White dice que hay algunos que hasta se les nota en la cara a quién le pertenecen, si le pertenecen al diablo, porque dice que se refleja en su rostro. Claro que hay algunos que son muy buenos actores y actrices, así que tampoco es como para nosotros guiarnos por eso. Pero habla la hermana White de algunos que van en el fuerte pregón con los rostros, dice, llenos de radiante, como dice, consagración. Y parecido a Moisés cuando bajó del monte y relucía su rostro. Ahora dice, contemplando la belleza y la gloria de Cristo, llegamos a ser transformados a la misma imagen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nos quedan 10 minutos, hasta las 6 nada más. Nuestra aceptación delante de Dios es segura solo mediante su amado Hijo. Y las buenas obras, esta es la cita que yo la otra vez se las leí, pero la escribí aquí para que la puedan ver escrita. ¿Ya? Dice, y las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor que perdona los pecados. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos dicho delante, que no tenemos nada que jactarnos porque no hay ninguna obra que sea nuestra. Por eso cuando dice, cuando hayáis hecho todo lo que debíais hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, por eso dice que el resultado es, dice, las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor, que perdona los pecados. Ellas no nos acreditan, las buenas obras no nos acreditan, y nada se nos concede por nuestras buenas obras, por lo cual podemos pretender una parte en la salvación de nuestra alma. O sea, en relación con la salvación, no se nos va a conceder ningún favor porque nosotros hicimos cosas buenas. Todos los favores son concedidos a Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, de rebote nos llegan a nosotros. Entonces nosotros le pedimos a Cristo, Cristo pide al Padre, se contesta nuestra oración, y nosotros tenemos buenas obras gracias al poder de Cristo. Y eso no tiene nada que ver con algo que hayamos hecho personalmente. Luego, la salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, que solo se le da por causa de Cristo. El creyente no puede presentar sus obras como un argumento para la salvación de su alma, ¿ya? Pero ¿no tienen verdadero valor las buenas obras? Hay personas que dicen, pero yo no creo que Dios me va a jugar igual que lo otro, porque mire, yo no hago esto, no hago este otro, yo soy bueno con mi vecino, yo hago acá, yo hago allá. Diezman la mente, el eneldo y el comino, como la parábola del fariseo y el publicano, en que el fariseo decía, Señor, yo no soy como los demás hombres, ¿se acuerdan? Dice que si hay algo que Dios aborrece es eso. Una cita de un libro ahí dice, en cuanto a Cristo, que si hay algo que aborrece es eso. Dice, pero ¿no tienen verdadero valor las buenas obras? El pecador que diariamente comete pecados con impunidad es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por la fe en Cristo trata de obrar con integridad. Las Escrituras contestan, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados como, cuando habla de ser creados en Cristo, está hablando de una nueva creación, está hablando del nuevo nacimiento. Primero nacimos de la carne y lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando nacemos del Espíritu, nosotros somos creados en Cristo. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, eso de Efesios, ¿no? Para que anduviésemos en ellas, ¿ya? Dios las preparó. Dios preparó, nos da las oportunidades de practicar las buenas obras. Y Dios las prepara para que las practiquemos y nos se hagan un hábito constante en nosotros y formen parte de nuestro carácter, los resultados de hacer esas buenas obras. El Señor, en su providencia divina y mediante su favor inmerecido, ¿qué es lo que es el favor inmerecido? Tiene una palabra eso, que define eso. Es la gracia. La gracia se define como favor inmerecido. Eso es gracia. En su providencia divina y mediante su favor inmerecido, ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. No porque lo merezcamos, sino porque a Él, por su favor, es un favor que nos va a hacer. Un favor que no merecemos. Él ordenó que nuestras buenas obras sean recompensadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vimos en Ezequiel 18 la otra vez, en el juicio, todas las obras buenas van a ser tenidas en memoria, porque Cristo decretó que fuera así, pero todos los que hicieron buenas obras y después retrocedieron, ninguna, dice, de las obras buenas que hizo les serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque no las hizo
esas obras buenas que había hecho en el pasado, no las hizo por su propio poder, porque por su propia naturaleza pecaminosa nunca las podría haber hecho. Las hizo por el poder de Cristo, le pertenecían a Él y por lo tanto son méritos de Él. Así es que ninguna de esas buenas obras van a ser tenidas en cuenta y van a ser borradas del libro de las memorias. Y los perdidos, aunque hayan tenido toda una vida de buenas cosas, al final de su vida, si se volvieron al mal, estudien después de Ezequiel 18, ninguna de las cosas buenas que hicieron les van a ser tenidas en cuenta porque no le hicieron con su propio poder. Esas obras le pertenecían a Cristo. Entonces, mediante su favor inmerecido, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo y los hechos de misericordia. Las obras de caridad que hacemos son los frutos de la fe y se convierten en una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Eso sí que es buen negocio. ¿Alguno quiere invertir en un buen negocio? Invierta en las buenas obras de Cristo. Permítale a Cristo cada día ejecutar el plan que tiene ese día para usted y hacer esas buenas obras que preparó de antemano para usted. Y cuando haga esas buenas obras en Cristo y por Cristo, usted va a recibir recompensas sin que siquiera lo merezca, pero las va a recibir. Entonces, los hombres serán recompensados, por eso son una bendición, de acuerdo con sus obras. La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios. Y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. La gracia, el favor inmerecido, es lo que nos capacita. O sea, nosotros no somos capaces de hacer buenas obras. Nuevamente, perdonen que sea redundante, pero es que esto es algo muy importante. Es la gracia, el favor inmerecido de Dios, el que nos capacita para hacer buenas obras. No nos pertenecen. Y por eso son aceptables delante de Dios, porque son hechas en su Hijo. Entonces, dice, eso es lo que hace que nuestras obras, buenas obras, sean aceptables delante de Dios, por los méritos de Cristo. Porque aún así son medio imperfectas. No son tan perfectas, no tenemos la sabiduría, la potencia de intelecto de Cristo para hacer las cosas perfectamente, sin herir a nadie, sin ser malentendidos, qué sé yo, sin cometer ni un error, pero hacemos moralmente lo correcto, ¿ya? Quizá técnicamente no sea perfecto, pero es perfecto moralmente, ¿ya? Ahora, eso las hace aceptables porque la estamos haciendo en Cristo. Y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Es una recompensa que no merecemos, pero que Él nos da. Cuando yo era chica, mi mamá me ofreció una vez, cuando era niñita, me ofreció, mira, si tú me ayudas en la casa, yo te voy a dar cada día que tú me ayudes tanto dinero. Ni me acuerdo, eran escudos en ese tiempo, ni siquiera eran pesos. Tanto escudo. Y yo me gustó el trato, porque más encima me gustaba hacer cosas en la casa, me levantaba bien temprano, la pelea era levantarme antes que nadie se levante y yo a tener hecho el desayuno sin que nadie se diera cuenta. Cuando se levantaran todos, yo ya tenía hecho el desayuno y eso era para mí como un logro. Entonces mi mamá captó eso y parece que era buena comerciante y me dijo, vamos a hacer el siguiente negocio, yo te voy a pagar, tú me ayudas, vas a hacer algunas cosas en el día, todo lo que yo te voy a pedir, y yo te voy a dar cierta cantidad de dinero cuando termine el día. Y mi mamá me da esa cantidad de dinero, pero lo chistoso era que yo no sabía cómo ocupar el dinero ni qué hacer. Pues entonces, lo que me acuerdo muy claramente es que llegó el lechero, que había en ese tiempo un carrito, o sea, un vehículo con un acoplado que traía adentro leche líquida en ese tiempo de varios tipos, queso, mantequilla, etcétera, manjar y esas cosas. Entonces, yo salí con mi mamá cuando fue a comprarle al lechero y llevé la plata que me había ganado. Entonces yo compré cosas para la casa. Hice un negocio redondo a mi mamá porque trabajé para ella y más encima compré para ella. ¿Saben qué? Que eso es un poco lo que Cristo hace con nosotros y lo lindo es que nosotros nos gozamos en eso. Y eso le produce gozo al Señor. ¿Ya? Y ya no es una carga, tengo que trabajar para mi mamá, bla, bla, bla. No, lo hacemos con gusto porque vamos a recibir una recompensa, pero una recompensa que en realidad no merecemos, porque mi mamá ni siquiera necesitaba tampoco tanto mi trabajo, porque yo no hacía muy bien las cosas, eran imperfectas mis obras, pero mi mamá se gozaba porque yo estaba aprendiendo, porque yo iba a hacer después, más adelante, iba a tener mi propia casa y iba a saber hacer bien las cosas, ¿te fijas? Entonces,
Ahora dice acá, esto es parecido también porque Dios, ¿no es cierto?, nos da la oportunidad de hacer cosas, pero Él es el que nos da el poder para hacer esas cosas. Él nos da el dinero para ir a comprar esa leche, esa mantequilla, lo que queramos. Y nosotros cuando compramos esas cosas las compartimos con Él, obviamente. Así que todo queda en un círculo. Nuestras obras, dice, en sí mismas y por sí mismas no tienen mérito. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No merecemos el agradecimiento de Dios, pues solo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer, y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fortaleza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos ha ordenado que nos acerquemos a Él. A todo esto, si quieren sacarle fotitos a las citas, así les quedan grabadas, ni un problema, ¿ya? También esta la vamos a transmitir después, en diferido, en algún minuto, para que la puedan ver. El Señor nos ha ordenado que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Y acercándonos a Él, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos pues a Dios y Él se llegará a vosotros. Y dice, y acercándonos a Él, recibimos la gracia por la cual podremos hacer aquellas obras que serán recompensadas por sus manos. Entonces, para poder hacer buenas obras, las cosas que a Dios le agradan y que nos van a hacer felices, como a mí que me hacía tan feliz, ¿no es cierto?, recibir ese dinerito y poder comprar cosas para la casa que es la iglesia de Dios, en este caso. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que acercarnos a Cristo. Es todo lo que tenemos que hacer. Cuando nos acerquemos, va a ser como el hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo se acercó a la casa de su padre? Iba con todo un plan, le voy a decir, padre, trátame como a uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Antes que dar el discursito, de lejos el padre lo vio y salió corriendo a recibirlo. Porque nosotros damos un paso de ida al Señor y el Señor hace da 2 pasos hacia nosotros. Bueno, mucho más en realidad. Él cubre toda esa distancia. En tanto nos ve con la menor intención de volver a Él, ya el Señor se alegra y comienza a dar los pasos de acercamiento hacia nosotros. Otra cosa es que nosotros no nos demos cuenta, pero Él nos está mirando. Él está contento porque nosotros nos acercamos. Y quiero terminar quizás con esa cita que estuve justo anoche viéndola. Miren, aquí está, en el libro Promesas para el Último Día, yo la anoté porque tenía que ver con un capítulo que es Promesas para los Desanimados, y la puse al final. Es una cita de palabra de vida del Gran Maestro, de la página 319 a 321 habla de ese tema, y Ser Semejante a Jesús también la tiene, y dice, Ser Semejante a Jesús del 30 de noviembre. Hay muchos que yerran y que sienten su vergüenza e insensatez. Miran sus faltas y errores hasta ser arrastrados casi a la desesperación. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitaste el amor de un hermano. O sea, ahora nos hace recapacitar. Nuestros hermanos tienen la misma necesidad que en un momento necesitamos, cuando nosotros estábamos lejos de Cristo, cuando nosotros estábamos deprimidos, desanimados. Ahora ellos lo están, ahora ellos nos necesitan. Entonces hay muchos que yerran y que sienten su vergüenza e insensatez, miran sus faltas y errores hasta ser arrastrados casi a la desesperación. Tu hermano enfermo de espíritu te necesita, como tú mismo necesitaste el amor de un hermano. Es la comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador vivo, lo que habilita la mente, el corazón y el alma para triunfar sobre la naturaleza inferior. Nuevamente lo mismo, comunión personal con Cristo. Y vamos a poder triunfar sobre nuestra naturaleza inferior, que todos la llevamos. Unos más, otros menos, más fuerte o menos fuerte, en un punto o en otro punto, pero todos la llevamos. Dice, el errante, entre comillas, entre paréntesis de corchete, dice, necesita asir una mano cálida, confiar en un corazón lleno de ternura. Mantengan su mente, o mantener, dice la cita original, su mente fija en el pensamiento de una presencia divina que está siempre a su lado, que siempre lo mira con amor compasivo. Y esto último lo vamos a resaltar y nos vamos a quedar con eso, y terminó nuestro tiempo, hasta aquí vamos a quedar. Mantengan o mantener su mente del errante fija en el pensamiento de una presencia divina que está siempre a su lado y que siempre lo mira con amor compasivo. Cristo siempre, no a veces, no cuando me porto bien solamente. Cristo siempre, siempre, siempre me mira con amor compasivo.
siempre. Tengamos siempre nuestra mente fija en ese pensamiento de esa presencia divina que nos mira con ternura, con amor y con amor compasivo. Así que si hemos cerrado, si estamos de alguna manera, nos sentimos derrotados, no nos dejemos abatir por esos sentimientos que son ahondados por la acción de Satanás en nuestras conciencias, las usa para martirizarnos, pero nuestras conciencias deben ser usadas para ponernos en comunión con Cristo, no para derrotarnos, porque Cristo ha prometido que hay una cosa con la cual no se va a tomar ni un tiempo para hacer, y es para dar perdón cuando estamos arrepentidos. Eso es algo instantáneo. En todas las demás cosas nosotros hemos escuchado decir que Dios a veces dice sí, otras veces dice espera un poco y otras veces dice más, o sea, no, definitivamente no te lo voy a dar. El sí, espera un poco o no. Pero en esto el Señor siempre dice sí, enseguida. Siempre, cuando tú estás arrepentido y pides perdón, Cristo dice sí, y lo dice enseguida te perdona. No te olvides nunca de eso. Nosotros podemos confiar plenamente en el amor de ese Dios compasivo que constantemente nos mira con ternura. Que Dios los bendiga y hasta aquí quedamos por hoy. Vamos a hacer la oración y luego vamos a dar espacio para preguntas, aunque también vamos a pedir, Señor, que nos acompañen las preguntas. Inclinemos nuestros rostros para orar entonces y después yo voy a salir de la presentación y vamos a responder preguntas. Nuestro amante Padre Celestial, nuestro amoroso Salvador, te damos gracias, Señor, por la obra que hacéis, Señor, porque no eres solamente el Padre, sino el Hijo también y el Espíritu Santo, que trabajan en función de nuestra salvación, que tejen un manto que no es de hechura humana para ponérnoslo y llevarlo por la eternidad, para ser aceptados para siempre, Señor, en los atrios celestiales. Te rogamos, Señor, que nada frene esa obra de misericordia y de gracia que tú haces en nuestras vidas. Que nunca permitas que nos olvidemos que nadie merece más que otro, que todos solamente somos dignos por los méritos de Cristo y que estamos en la misma condición caída, pero que estamos también con el mismo privilegio de contar con las promesas inmerecidas de un amor tan grande, tan sublime como el tuyo. Gracias, Padre, te rogamos que tú grabes a fuego en nuestras mentes cada promesa, cada enseñanza que tú nos has dado, Señor, para que no la olvidemos en el momento en que llegue la prueba, en que llegue la aflicción. Que no nos separemos nunca de ti, para que podamos permanecer con vida, podamos llevar esos frutos del Espíritu que nos calificarán para tener parte en tu reino. Pedimos tu bendición. Si alguno aquí, Señor, tiene alguna falta de ti, delante de ti, rogamos tu perdón. Rogamos tu abundante gracia para habilitarlo, para poder tener tanto el querer como el hacer. Sabemos de tu buena voluntad y sabemos que lo harás. Lo agradecemos todo, Señor, inmerecidamente. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.